Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando. Bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama Fotoconfede, el programa donde hablamos acerca de fotografía latinoamericana. @Fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, y este programa, todos los que ya han pasado y todo lo que viene. Recuerden, @Fotoconfede en YouTube y en nuestro canal de Spotify. Una entrevista cada semana, cada jueves, con una invitada e invitado diferente, hablando siempre de este apasionante mundo de la fotografía. Federico Muro, quien les habla, y hoy, al momento de hacer la entrevista, miércoles 19 de agosto, Día Internacional de la Fotografía. Unos dicen 19 de agosto, otros se quieren ir por allá para el mes de enero. Estamos en el mes de la fotografía, agosto, el mes de la fotografía, donde hay muchísima actividad en Latinoamérica, sobre todo respecto al mundo fotográfico. Yo me tomo el avión, estoy acá en Bolívar, en Venezuela, y me voy al país vecino, me voy acá cerca, me voy a Bogotá, capital de Colombia. Hoy tengo de invitado a Juan Cristóbal Cobo. Él es fotógrafo, aunque empezó en el mundo del cine. Él es más cineasta que fotógrafo, hoy dice que es más fotógrafo que cineasta, ya vamos a ver. Yo digo que es del mundo del palo de la fotografía, con una muy grande experiencia en lo que es la dirección de fotografía. Hay relación, se ve mejor, se ve diferente. De eso vamos a charlar esta tarde al momento de hacer la entrevista. Juan, buenas tardes al momento de encontrarnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Federico. Pues nada, mucho gusto, qué placer y qué honor conocerte. Estoy muy bien acá. No había caído en cuenta, o tal vez no lo tenía tan presente, que sí, algunos celebran el Día Nacional de la Fotografía hoy, ¿no? Sí, por las redes hoy hay un colapso de imágenes hablando del Día Internacional de la Fotografía. Cada país por ahí tiene una fecha diferente. Lo cierto es que yo digo, bueno, agosto es el mes donde la fotografía se celebra, se festeja en casi el mundo entero, por así decirlo. Son casi 200 años ya de esta apasionante actividad que tanto nos gusta, y que de una u otra forma, yo digo, hoy en el 2026, siglo XXI, ha tomado un auge grandísimo la fotografía, el mundo de las imágenes puntualmente, y es gracias a esa cajita mágica, ¿no? ¿Quién lo diría? Una cajita de madera con un pequeño orificio que hoy en día es quien casi que domina el mundo de las imágenes, ¿no? Y de la información, para bien o para mal. Después lo discutimos, después lo veremos. Pero a ver, Juan, sos fotógrafo, pero arrancaste en el mundo del cine, tuviste una formación cinematográfica, yo digo que si no es de las más completas, va por ahí cerca. Estuviste en Estados Unidos estudiando cine, dirección de fotografía, después te pasaste a la fotografía. ¿Cómo va un poco esa conexión con el mundo de las imágenes, del cine y después de la fotografía? ¿Qué te llevó del cine al mundo de la fotografía estática? Sí, pues fíjate que sí es curioso. Siempre digo que tengo tal vez la suerte, el privilegio de que yo, en mis años de vida, que ya son bastantes, ya son varios, nunca he hecho nada más que trabajar con imagen, ¿no? Y pues eso es un privilegio, pues pienso yo, y también pues he tenido mucha suerte y constancia. Y yo lo que recuerdo es desde muy temprano, pues, estuve fascinado por las salas de cine, ¿no? Yo creo que casi toda mi carrera cinematográfica la hice en análogo, en cine, en 35 milímetros y en 16. Y traigo esta colación porque recuerdo un poco esa sensación que es tan maravillosa, tan llena de nostalgia en este momento, que es la sala de cine donde te encierras y no hay nada más que te distraiga. Y yo recuerdo incluso pues el parpadeo de la imagen y el sonido del proyector, que es algo que yo creo que comenzó a enamorarme de ese misterio, ¿no? Que es entrar a un universo nuevo, impredecible, no sabes muchas veces qué te van a contar, pero que me fue enamorando de las historias, ¿no? Y yo creo que las historias son para mí como la curiosidad por el mundo, ¿no? Yo creo que lo que a mí me mueve es la curiosidad por lo que hay allá afuera, por lo desconocido, por los espacios, por las personas y por las historias que se pueden tejer. Entonces, inicialmente lo que me apasionó fue el cine y la posibilidad primero no sabía muy bien qué iba a hacer. Cuando yo
comencé a enamorarme del cine y dije, bueno, yo quiero estar en este campo. Pensé que iba a ser crítico de cine de pronto, o que iba a ser, no pensé que iba a estar necesariamente produciendo las películas porque me interesaba mucho como el lenguaje, lo que veía y la historia y los directores, y bueno, en fin, era un cinéfilo, ¿no? Y pensé que iba a ser de repente simplemente un crítico de cine, o un crítico de cine, que no iba a estar en el mundo de la producción. Eso duró poco, y por circunstancias, bueno, desde muy temprano, debo decir, un poco para atrás, desde muy temprano, estando casi en el colegio, por circunstancias de la vida, comencé a trabajar en cine, o sea, sin haber estudiado un solo día. Pasaba por Cali una compañía de producción y estaban haciendo en ese momento una película que era importante cuando era mucho más escaso y extraño y casi que exótico hacer cine en Colombia. Pasó por Cali una producción de cine y yo terminé contratado como asistente de producción, ¿no? Que era como el cargo de entrada a ese mundo. Quedé obviamente fascinado. Me gustó la dinámica del set, me gustó lo que en ese momento era pues una industria, ¿sí? Porque era una industria en los años 80, era una película relativamente grande, entonces sí puedo decir que no era una película pequeña, era una película que en ese entonces formaba parte de la industria naciente del cine colombiano. Yo quedé fascinado y la gente con la que trabajé también como que apreció mi trabajo y me trajeron a Bogotá y estuve en Bogotá haciendo otros trabajos. Hice una segunda película como asistente de dirección, primera asistente de dirección de un director de hecho muy interesante que tuvo Colombia. Era chileno, pero hizo unas películas en Colombia que fueron como icónicas, Yumin Kuzmanich. Y yo inmerecidamente llegué, tal vez también por el desorden que tal vez había un poco también en las producciones, llegué a ser su asistente de dirección, sin saber realmente muy bien qué estaba haciendo, debo decirlo. Pero ahí se fue armando todo eso y por circunstancias familiares nos trasladamos a Estados Unidos. Y en Estados Unidos yo llegué a Nueva York con el afán de estudiar cine pensando en ser director, ¿no? Pero era carísimo estudiar cine, ¿no? Estamos hablando, perdón, de más o menos en qué época, para ubicarnos en la línea del tiempo. Yo llegué, o sea, estas películas fueron en el año 81-82 y yo llegué a Nueva York a finales del 82 y en el 83 yo ya estaba buscando qué hacer en cine, ¿no? No me podía pagar una carrera cinematográfica de cine en NYU, en la Universidad de Nueva York, que era básicamente lo que me quedaba a la mano y donde quería estar. Entonces lo que hice realmente fue muy informal. Yo realmente soy casi autodidacta porque sí estudié, pero estudié como un diplomado en la Universidad de Nueva York, que era muy completo y que me permitió como aprender un poco de todos los oficios, ¿no? Y al mismo tiempo, mientras iba estudiando, iba trabajando, porque había a través de la universidad y incluso a través de contactos que ya había hecho en Colombia, en las producciones que había hecho donde había extranjeros, comencé a trabajar y rápidamente me di cuenta que yo no quería ser director, que a mí me gustaba la cámara, me gustaba la imagen, me gustaba la película, exponerla, me gustaba mucho la técnica realmente, porque siempre creo que hay algo de magia en eso, ¿no? Y sobre todo cuando trabajamos en análogo, cuando se puede trabajar todavía con análogo, hay algo que a mí todavía me conmueve de esa magia, de no saber, de no poder ver inmediatamente qué estás haciendo, de tener que esperar un proceso químico, fotoquímico y después se revelan esas imágenes. Pues para mí eso es muy importante, ¿no? Es como algo que sigue siendo como una alquimia que a mí me fascina, ¿no? Entonces me enamoré, ahí sí me enamoré de la imagen y del set, y yo sentía que la posición de mayor privilegio, e incluso sentía que era la posición de mayor casi que poder en el set, era ser el camarógrafo y el director de fotografía, porque era el primero en ver las imágenes, ¿no? A través de la cámara, era el primero que realmente estaba viendo cómo iba a quedar esa historia que estaba siendo pues, construida por el equipo entero. Y ahí me quedé, fueron varios años haciendo dirección de fotografía, tuve la suerte de trabajar con personas
que tenían un gran nivel y que me enseñaron. Entonces esta educación como autodidacta, como no con la academia y con el tiempo que usualmente se le dedica, fue complementada por la práctica y al mismo tiempo por la colaboración con maestros realmente que me enseñaron a exponer la película, a crear ambientes, sí, a ver a través de las luces y de la cámara y acompañar, digamos, a los directores y directoras en el proceso narrativo. Y en eso me quedé 10 años en Nueva York haciendo eso. Como director de fotografía, perdón que te interrumpa, no quiero que te vayas muy lejos del comentario porque me interesa mucho. Como director de fotografía, alguna de las actividades que por lo menos es la base que todo director debe manejar a la hora de estar en el set de grabación, ¿cuáles serían las funciones más básicas, por decirlo de alguna forma, las principales de un director de fotografía en el set? Pues la principal comienza con el trabajo de mesa, que es sentarse con el director o la directora a visualizar la película. Es un trabajo muy importante. Eso viene acompañado pues de las visitas a locaciones y todo, y tú te sientas y haces un guión técnico, que puede ser dibujitos, que puede ser pedazos de película que pegas y haces como animatics, que se llamaban, ¿no? De lo que puede ser una escena, o simplemente escribes una lista de planos, ¿no? Eso es muy importante porque después de leer el guión y de pasar por todo un proceso de conversación con el equipo, te sientas a imaginar la película. Y entre más organizado seas, pues eso por lo general se cumple, con cierta capacidad de uno irse por los lados y tener libertad y también cambiar cosas, obviamente, con las condiciones. Ya en el set, te tienes que ocupar de poner las luces, crear ambientes, o sea, eres el jefe del equipo técnico, tienes un equipo técnico importante de luces y cámara, y básicamente lo que haces es crear ambiente con luces. Entonces decides, buscas, si es en un interior, por lo general artificialmente, con luces que pones, y creas un ambiente, creas una emoción. Si es afuera, tienes que controlar el sol, las nubes, las lluvias, y la hay, todo eso, con una cantidad de equipo que te permite hacer eso. Entonces, básicamente, el director de fotografía se encarga de crear ambientes con las luces, y después, si es el encargado también de hacer la cámara, pues ya se encarga de encuadrar, de decidir qué hay, qué entra en el cuadro, qué se queda por fuera, un poco como hacemos también en la foto fija, pero pues siguiendo como el orden que habías propuesto en el guión técnico. Ocurre mucho que no eres el operador de cámara o el camarógrafo. A mí personalmente creo que es el lugar que más me gusta en el set, es la cámara. Hay otros operadoras que lo hacen, pero siempre un poco en diálogo con el director de fotografía y con el director o la directora, ¿no? Ahí sí es un equipo de tres. Eso es básicamente lo que hacen los directores de fotografía hasta hoy. Hoy con el tema digital, pues hay como otros tentáculos que han salido, digamos, uno como director de fotografía se encargaba de exponer, era una de las obligaciones más importantes, o sea, decidir cuál iba a ser la exposición de ese negativo, y eras realmente el único responsable de eso. Hoy en día el director, el DIT, que se llama, que es el que maneja, digamos, la parte digital, se ha vuelto un poco más responsable de exponer incluso, ¿no? Al lado del director de fotografía. Es algo que tú puedes delegar un poco, sobre todo si, como en el caso mío, no conoces demasiado bien el tema digital en el cine. Pero eso es básicamente lo que se hace. Me imagino esa mesa, ese primer momento donde dijiste, nos empezamos a imaginar la película, ¿no? Cada toma, cada encuadre, cada posición. Me imagino que es un poco caótico porque, a ver, por más formación teórica que uno pueda tener, cuando me dijiste recién, nos empezamos a imaginar la película, yo digo, bueno, son 3, 4, 5, 6 personas que están en esa mesa, obviamente uno tiene la batuta o dos, pero si es creatividad, si es imaginación, debe ser un poco caótico decir, bueno, esta es la toma, esta es la escena, el ambiente es más o menos así, hay un ir y venir de propuestas, me imagino. Sí, por lo general en esa mesa están sentados el director o la directora, el director de foto o directora de foto, el productor general, un asistente de dirección,
y de repente dirección de arte va y viene, ¿no? Porque es muy importante para esas decisiones saber qué se puede hacer, ¿no? Hasta dónde puedes llegar. Y sí, pues sí hay un diálogo, hay unas propuestas, pero pues por lo general uno sigue la visión del director o la directora y la va apoyando. Y eso, y cuando ya te sentás en la mesa, pues ya ha habido, primero, incluso en el momento de la contratación, hay un diálogo. Bueno, ¿tú cómo ves mi guión o cómo te imaginas? Mira, yo tengo estas referencias, ¿te gustaría hacer una foto, una película, digamos, con luz natural o usas mucha luz artificial? Y de repente el director o la directora se ha imaginado una película toda con luz natural, y cuando tú dices, no, yo realmente con la luz natural no trabajo, me gusta meter mucha luz, ahí ya se puede acabar la relación, ¿no? ¿Sí? A mí me pasó, voy a contar una pequeña anécdota. En el 97 hice una película en cine que se llama La Deuda. Cuando regresé de postproducir esa película en París, porque se postprodujo en París, me llamó una amiga y me dijo, mira, está Barbet Schroeder acá en Colombia, en Bogotá, que es un director y productor es muy importante, ¿no? Ya tiene muchos años, creo. Y él iba a filmar La Virgen de los Sicarios. Y era la primera vez que se iba a hacer una película en HD en ese entonces, ¿no? Estaba la transición de fílmico a HD, no era ni siquiera digital, era HD pero en cinta, ¿no? Y él había quedado, pues le había gustado mucho el trabajo que yo había hecho en esa película que acababa de terminar, y me quiso entrevistar. La entrevista iba perfecto y todo, hasta que en un punto me dijo, bueno, pero a mí me gusta trabajar el foco profundo, o sea, yo quiero que todo se vea en campo, o sea, me gusta trabajar a 8. Y yo dije, no sé, yo no sé trabajar a 8. O sea, no sé poner tanta luz, ¿no? Claro. Estábamos hablando seguramente de cámaras que tenían un ISO más o menos de 320, ¿no? En ese momento la base del HD, pero yo dije, o sea, yo venía a hacer una película entre 2 y 2.8, que era la que acababa de hacer, y eso metiendo luz. Entonces yo dije, me tocó decirle, aprecio mucho, pero no sé trabajar poco profundo. O sea, deep focus. Él quería trabajar como Orson Welles, ¿no? Claro. Donde todo se ve, que me parece además muy complicado, porque pues, poner en juego todos esos elementos y que todos se vean en foco. Yo fui el que le dije, no, querido Barbet, yo no puedo hacer eso. Y hasta ahí llegó el diálogo. Entonces, el diálogo comienza ahí, y evidentemente en el rodaje, en la mesa cuando vas imaginando, como decía ahora, la lista de planos, pues ya tú sigues un poco la visión del director o la directora y le dices si técnicamente lo puedes hacer o no, planteas de pronto planos de apoyo, pero creo que si hay una voz que prima, que es el realizador. Y por lo menos te toca manejar de entrada todo el guión para tener una idea de qué trata la historia, la película, lo que vayan a grabar. Tenés que tener una visión clara de qué es lo que, de toda la historia, para después saber cómo empezar a trabajarla, ¿no? O sea, cuando te sentaste a hablar, sí o sí te tenés que haber leído ya todo el guión. Pero muchas veces. Claro. De memoria te lo tenés que saber, y tenés que tener la película ya en la cabeza de alguna forma. Porque cuando te sentás a trabajar, ya has visitado las locaciones, ya sabes dónde, porque no se puede hacer una planificación sin saber si la casa es de 100 metros cuadrados o de 500, si tiene ventanas o está totalmente sellada, ¿no? Entonces, cuando se escogen las locaciones, que ya se está pensando en la película y siempre se hace en equipo, ya cuando te sientas a trabajar es porque tienes la película en la cabeza, ¿no? Tienes que tenerla en la cabeza. Ahora, ¿por qué te estoy preguntando todo esto del mundo del cine si estamos en un programa donde hablamos de fotografía? Si bien el cine viene de la película, ¿no? De la fotografía, mejor dicho, paso toda esa información de cine ahora al mundo fotográfico. Porque digo, si tenías que, el momento de sentarte a imaginar la escena, a manejar una historia previa, ¿no? La tenés escrita, la podés leer, te la imaginás, es un respaldo, una ayuda. En la fotografía muchas veces esa ayuda no la tenemos, porque no tenemos un guión normalmente escrito. A veces tenemos la pequeña historia en la cabeza y salimos con la cámara y empezamos a fotografiar. Pero no siempre lo que nos imaginamos acá en la cabeza termina saliendo en la foto.
Es que justamente por eso fue que yo en algún momento hice la ruptura del cine a la foto. Yo creo que quería justamente experimentar algo contrario a lo que yo conocía, ¿no? Y es radicalmente distinto, pero aquí se comienzan a desarrollar y yo lo he ido aprendiendo o lo he ido descubriendo con los años que llevo haciendo fotografía fija, porque no era mi intención. Al comienzo yo salí también totalmente intuitivamente a encontrarme con un lenguaje que, a pesar de que había trabajado con imágenes toda la vida, se me revelaba como algo nuevo. Y lo que pasó realmente fue que yo hice mucha publicidad, ¿no? Hacía cine. El cine es muy difícil de hacer, sobre todo cuando hacía yo cine, porque pues era más difícil la financiación de las películas. Eso ha mejorado mucho. La industria era un poco más precaria, pero yo hacía un par de películas, no, cada 2 años más o menos hacía una película de Colombia, pues estoy hablando ya de los años en Colombia, y mientras tanto hacía publicidad. Entonces yo comencé haciendo dirección de fotografía en comerciales de televisión que se hacían en cine, que para mí era pues una oportunidad, ahí sí, de filmar mucho, de tener muchas posibilidades, de estar cambiando de historias muchas veces 2, 3 veces al mes. Entonces eso tenía su encanto y pues tenía además la tranquilidad de que podía pagar mis cuentas, ¿no? Y pagar el colegio a mi hijo y los servicios y todo, que a veces se dificulta como fotógrafo. Pero eso llegó un momento, lo hice por mucho tiempo, después me volví director, entonces ya no hacía la foto, que fue una pérdida, ¿no? Me volví director, de vez en cuando yo hacía alguna fotografía porque me entraba el capricho de hacer también la dirección de foto, pero eso me colmó. Llegó un momento en que realmente entré en una crisis cuando cumplí 50 años y dije, pero yo, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo comencé este camino con una idea, que era una idea de contar unas historias, de tener un poco una voz autoral. Yo lo que estoy haciendo aquí es simplemente haciendo unas peliculitas desechables, ¿no? Muchas que no me gustan, o la mayoría, para unos clientes que éticamente ya me cuestionan, ¿no? No sé, me comencé a sentir mal de hacerle el comercial al señor del banco o al banco que yo tanto detesto por el otro lado, ¿no? Y su manejo me parece que, o sea, se comenzaron realmente a cruzar incluso unas líneas éticas ahí. Y entré como en esa crisis y dije, estaba casado en ese entonces con una mujer que es directora de foto hoy en día, muy buena, ¿no? Estaba comenzando a hacer dirección de foto en ese entonces. Y nos fuimos para Nueva York un año. Y yo me fui a Nueva York con la idea de hacer audiovisual, pero solo, en libertad. ¿Y qué pasó? Me compré una cámara, que en ese momento era una cámara híbrida, que comenzaban a dar buenos resultados en video. Eso fue como en el 2011, o sea que hace 15 años, que salieron esas primeras Canon, las 5D, que mira, hace buen video y hace foto. Realmente eran cámaras de foto, claro, que les metieron el video como una cuestión para venderles mejor, y el video resultó buenísimo. Yo creo que ni los de Canon se lo esperaban. Y yo me compré esa cámara pensando hacer video. Y no, yo voy a hacer unas pequeñas películas, voy a hacer documentales, vámonos para Nueva York, año sabático. Yo seguía pensando en imágenes en movimiento y en esa ficción. Y no, eso era muy complicado armarlo, entonces yo lo que salí fue a caminar esas calles y a hacer fotos. O sea, hacer street photography, que en ese momento yo ni conocía el término, yo no sabía nada de fotografía o de la industria. Y comencé a sentir un empoderamiento y una fascinación, o sea, yo puedo hacer de repente algo interesante y lo puedo hacer totalmente solo. No necesito que nadie me acompañe, no necesito dinero, no necesito equipos, no necesito un camión, 30 técnicos, y lo puedo hacer solo, y de repente puedo soñar por lo menos con hacer una gran obra, una gran foto que tenga esa voz autoral y que me sentía muy libre, ¿no? Y esas primeras fotografías eran como salir a ver qué pesco, salir a ver qué encuentro. No había una planificación, o sea, era todo lo contrario de lo que estamos hablando, ¿no? No había guión técnico, no había colaboradores, no había una idea, no había una premeditación de cómo iba a querer la luz,
esas fotos, era lo que había, ¿no? Y eso creo que también fue fascinante. Y poco a poco me di cuenta cuáles eran mis intereses, ¿no? Los intereses eran principalmente las personas, o sea, volví al tema de que me mueve la curiosidad por entender qué pasa afuera en el mundo a través de las personas, de los espacios, pero me comencé a dar cuenta que la luz era demasiado importante, porque la luz era igual que en el cine, detonaba las emociones, pero pues estaba haciendo fotografía y estaba haciendo fotografía donde no tenía ya el control casi absoluto que tiene uno como director de fotografía en una película, en la ficción. Y así se fue creando como una práctica que me fue enseñando ella misma, ¿no? Enseñando cómo hacerla. En ese momento era fotografía de calle, y cómo encontrar unos intereses, ¿no? Unos intereses que hasta ahora estoy comenzando realmente como a consolidar, como a darme cuenta, bueno, quién soy yo y qué quiero yo hacer como fotógrafo, porque en ese momento era solamente producir, acumular fotografías, acumular trabajo, y bueno, ya te sigo contando después de la siguiente pregunta que fue pasando. Me nace la inquietud, no sé si en algún momento te has sentado a reflexionar, a pensar un poco, si le encontraste el talón de Aquiles al cine o si ya se lo has encontrado a la fotografía. Tenés una formación más académica hacia el lado del cine y una formación más libre y espontánea en lo que es la fotografía. Aún así, una te sirve como base para la otra, ¿no? El cine te sirve como base para la fotografía, o en algún momento te ha ayudado como para visualizar la imagen, me imagino. Yo acá imaginándome cosas, ¿no? ¿Le llegaste a encontrar ese talón de Aquiles? Es decir, me siento más cómodo con fotografía porque tengo más libertad, es más fácil, es menos estructurado que el cine. Acá estoy en las anchas porque es mi libertad plena, y en cambio con el cine tenía esta piedrita en el camino. Sí, pero ¿qué me decís? ¿Talón de Aquiles a la fotografía? O sea, si le has encontrado por allí alguna debilidad a la fotografía, así como por ahí me dijiste, mira, en el mundo del cine llegué a este punto donde dije ya, la fotografía se lo has encontrado, es decir, se me ha hecho más cómodo la fotografía porque o no se lo he encontrado todavía o no lo he visto, o creo que no tiene ese punto de decir hasta acá. Es que yo no lo puedo comparar con el cine de frente, ¿no? Entonces, por ese lado tal vez no le encontraría un talón de Aquiles, porque yo no estoy tratando con la fotografía de suplir necesariamente al cine, son dos cosas totalmente distintas, ¿no? O sea, podría decir que justamente esa libertad y esa imposibilidad, digamos, cuando estoy haciendo fotografía documental o fotografía en la calle, de tener ningún control o de tener algún control sobre el mundo, sobre lo que hay afuera y sobre los elementos, la luz, los decorados, todo, pues a veces es muy frustrante, ¿no? Que vos en el cine simplemente pues decís, no, esperemos un segundo a que mejore la luz, o tapamos ese letrero que no me gusta, o lo cambiamos. Y eso a veces es una frustración en la fotografía, porque evidentemente al no tener control de eso, pues hay cosas que simplemente no funcionan, ¿no? Porque el mundo no me las ofreció en ese momento, porque el azar no pasó, ¿no? Pero pues eso sería si estuviera comparando una disciplina con otra. Yo no las comparo, pero sí creo que se nutren entre ellas, ¿no? A mí me dicen mucho hoy. Alguien hizo una publicación a raíz porque brevemente el año pasado y tuve una pequeña incursión en el cine después de mucho tiempo, ¿no? Y hoy alguien hizo un comentario, hizo una publicación, un crítico de cine en Instagram, en redes, y hablaba del trabajo cinematográfico que había hecho en este proyecto, que es una serie, y de mi mirada cinematográfica, que yo había vuelto como a ofrecer mi mirada cinematográfica en la fotografía.
Y a mí siempre me dicen que hay una mirada cinematográfica y yo reñía mucho con eso, porque yo de alguna forma quise romper con el lenguaje cinematográfico, con todo lo que venía haciendo, y creí que en la fotografía podía haber una expresión que estuviera desarraigada de todo ese pasado, ¿no? Y porque justamente tal vez lo que me molestaba de que me dijeran que había una mirada cinematográfica era que yo no quería el formalismo que yo con el que siempre trabajé en cine. Cuando digo formalismo es que uno pone la cámara en un sitio y perfecto, después de haber estudiado en la mesa y haber discutido dónde iba a ir, y la luz está perfecta y los decorados, y la repetís 25 veces si es necesario, ¿no? Hasta que quede perfecta. Eso a mí, ese formalismo, digamos, tal vez era lo que me molestaba que encontraran en mis fotos, porque yo quería que mis fotos fueran más libres, de repente más sucias, de repente con contradicciones, de repente llamémoslo, con tropiezos o defectos, que era lo que me interesaba explorar, que en el cine los evitas, ¿no? Claro. Pues, la idea es que todo quede como te lo has imaginado y que quede perfecto y que todos los elementos se conjuguen. Y yo creo que eso es una pelea que ya voy a dejar de dar, ¿no? Porque evidentemente sí hay un formalismo en mis fotos, así sean en la calle, las que escojo, los momentos que me atraen, sí tienen interacciones entre sus personajes, sí tienen momentos de luz, sí tienen juegos de contraste entre el primer plano del personaje y los decorados. Estoy hablando de las fotos exitosas, que evidentemente son cinematográficas. Y yo creo que es una memoria y es una práctica y es un músculo que ejercí por tantos años y que no tengo por qué desechar, porque además siento que la gente que las ve lo aprecia, esa forma de narrar que es de repente más evidente en una foto única, incluso hablando de la foto pues que no hace parte de una serie, sino que es una foto única. Entonces, sí, creo que van de la mano. Te cuento que, bueno, tuve esa pequeña incursión el año pasado en una serie, 100 años de soledad, donde filmé un capítulo, bueno, no filmé, colaboré, me invitaron a colaborar en un capítulo que es muy importante, que es el de la masacre de las bananeras, ¿no? Que además tiene una resonancia en este momento muy fuerte en este país, yo creo que en toda Latinoamérica, con lo que está pasando ahora, digamos, políticamente. Y la directora, que es Laura Mora, quería hacer como un falso archivo, y que fuera un falso archivo que fuera con un lenguaje totalmente distinto al de la serie, que es un lenguaje súper depurado, con unas tomas monumentales, con todos los equipos pues, que uno pueda soñar, y hacer algo en 16 milímetros, cámara en mano, que fuera libre, como hago yo la foto, ¿no? Y fue una cosa maravillosa, porque tuve libertad total como de filmar entre los ensayos, que ni siquiera tenía un lugar muy asignado en el set, y filmar en 16 milímetros la huelga bananera, ¿no? Y fue usado de manera prodigiosa, o de manera muy es una palabra muy rara, de manera muy efectiva en el corte final que se puede ver ahora en Netflix, estrenó hace 15 días. Y fue muy, muy interesante volver a un set, y yo sentía que estaba que sí estaba haciendo como medio foto fija, pero con una cámara que rueda 24 cuadros, ¿no? Porque la búsqueda que yo estaba haciendo era una búsqueda como de retrato, era una búsqueda como de, incluso hay muchas tomas como estáticas, ¿no? Pero rodadas a 24 cuadros, y yo creo que ahí se mezcló todo de manera incluso intuitiva e inconsciente. Y ahora tengo un par de proyectos a los que me han invitado. Yo solamente pido que sean muy pequeños y casi que muy artesanales para volver a hacer cine. Y yo no sé qué va a pasar, porque yo quisiera como pensar como pienso como fotógrafo, pero en cine, ¿no? Un poco con esa libertad y con esa frescura y con ese dejar que las cosas de repente se atraviesen y pasen y ocurren de manera más espontánea. No sé si va a ser posible, esperemos, vamos a ver si se hacen primero esas películas, pero es posible que vuelva al cine, ¿no? Yo lo único que pido es que no sean producciones enormes, ¿no? Donde yo tenga que tener a cargo mío un equipo de luminotécnicos muy grande, porque eso ya me cansa un poco, ¿no? Ya es estresante, me imagino. Pero fíjate que finalmente creo que la vida lo va llevando uno, y cuando estamos hablando de imagen,
y de narrativas, y que finalmente uno tiene una emoción que es la de uno, que es la propia, y ellas se van a mezclar, no importa si está rodando en cine o en fotografía. Juan, esa libertad que vos decías que sentías con la fotografía al comienzo, de poderte mover, de tener la libertad precisamente de pensar, de imaginar la foto, de hacerla sin apuro, sin tanta estructura en comparación con lo que estabas haciendo en el cine, es lo que nosotros podemos encontrar en, si no me equivoco, en ese primer trabajo, en ese primer fotolibro, Inventarios, que tenés hecho. Son los primeros pasos. No, bueno, pero fíjate, el primer libro que hice se llama La luz opaca. Ah, entonces te iba a preguntar primero por Inventarios y después por Luz Opaca. Porque es que son muy distintos, porque La luz opaca, a pesar de que es un proyecto que es de varios años, pero se concentró en un sitio específico del centro de Bogotá, y es una mirada a la ciudad, una ciudad que me sigue interesando y fascinando, que la recorro y la fotografío casi a diario, pero ese fue como un proyecto ordenado, casi como, o sea, yo me propuse durante unos meses salir rigurosamente 3 veces, 4 veces a la semana, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, a fotografiar ese centro, a ver qué sucedía, pero ahí se afinó una mirada. Yo creo que ahí hay un proyecto casi cinematográfico, y ese libro creo que es bastante cinematográfico. Inventarios, que es un libro del año pasado, pues que se publicó el año pasado, es más como una pregunta que yo me hice después de haber fotografiado 10 años, y era, ¿qué he hecho? ¿Valió la pena esto? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuáles son mis preocupaciones? ¿Qué he estado viendo todos estos 10 años? Entonces me devolví, y eso fue un proceso de meses, y te digo que fue fascinante, me devolví a revisar mi archivo desde el 2010, desde la primera foto que comencé a hacer en ese sabático en Nueva York, hasta el año pasado. Y comencé rigurosamente a examinar las fotos y a catalogarlas y organizar ese archivo y a encontrar como temas, estéticas, emociones que yo podía agrupar y que podía eventualmente hacer un inventario de mi trabajo. Por eso se llama Inventarios. Y eso lo hice un tiempo solo, y finalmente cuando se involucró la editora, y ahí comenzamos de nuevo un trabajo que fue muy arduo y muy difícil de revisar todas esas cientos de fotos que habían quedado preseleccionadas por mí. Ella de alguna forma fue también aportando su propia voz autoral, y se fue volviendo un libro muy, muy personal. Yo no quería originalmente que fuera un libro tan personal, pero se volvió un libro que es como que si tú lo miras desprevenidamente, pero con juicio, yo creo que vas a descubrir quién soy yo en mi esencia como ser humano, que me duele, que me alegra, cuáles son mis grietas, cuáles son mis destellos de luz, ¿no? Todo eso está en ese libro de una forma muy poética y de una forma no explícita. Evidentemente es un libro que funciona como un espejo también, ¿no? Con la persona que lo esté leyendo. Dependiendo de quién sos vos, el libro te va a hablar de una forma, pero yo espero que sea una forma personal. Mientras que La luz opaca, igual tiene todo de mis emociones, es un libro que yo creo que es más fácil incluso, ¿no? Más universal. Es un libro que es un retrato de una ciudad, de una zona, de una historia que reside ahí, que está siempre en la superficie, de unos personajes que ya están desapareciendo, que acá les llamamos los cachacos, que son unos bogotanos clásicos, que tiene un poco de la política del país ahí narrada. Es un libro más clásico, digamos, mientras que Inventarios es un libro más aleatorio, y es un libro que es muy personal, y que, bueno, yo sentí que era necesario hacer en algún momento, que no podía no hacerlo. La idea me dijiste recién, me estás explicando el libro La luz opaca, comentando, no explicando, me estás comentando un poco sobre el libro, y cuando dijiste es un libro, es un tema más clásico, es como más universal, que se digiere más fácil, tiene mucho que ver
también la selección de ese blanco y negro tan particular, que es como que nos proyecta a un tiempo, nos lleva y nos trae un tiempo de una Bogotá muy puntual, muy particular, de una sociedad con unas características muy de época, por más que las fotos se hayan hecho en estos últimos 2 años, 3 años, no sé, vos manejaste bien cuánto tiempo estuviste, pero nos cuenta, me da esa impresión, una Bogotá de hace mucho tiempo atrás, precisamente con ese ambiente que genera el blanco y negro. ¿Tiene algo que ver o estoy divagando acá? Tiene y no tiene que ver, porque eso me lo dicen todo el tiempo. ¿Vale? O sea, yo soy un personaje nostálgico. A mí la nostalgia me seduce, me atrae en muchos niveles. Y el blanco y negro sí, de alguna forma te remite como una nostalgia, parecen incluso como fotos de época. Hay zonas del centro de Bogotá que a mí me gusta pensarlas como serían hace 200 o 300 años, que hay zonas que son de la colonia, y la imaginación vuela ahí, y la ficción propia de la fotografía vuela ahí, pero la decisión del blanco y negro no tuvo nada que ver con eso. La decisión del blanco y negro es una decisión básicamente técnica, porque el centro de Bogotá es muy escandaloso en objetos, en colores, en vestimentas. Es muy difícil fotografiar ese desorden de color que es el centro de Bogotá y que es en general Bogotá. Yo quisiera tener la capacidad, y lo intento a veces, o la destreza de manejar tan bien el color, no sé, como lo hace Alex Webb, ¿no? En sitios que son caóticos, para que todo funcione y tanto la narrativa como la dinámica de la foto, como los puntos de atención sean claros y funcionen con esa cascada de color que hay, con ese derrame de color que es el centro de Bogotá. Pero yo no lo puedo hacer. Entonces la forma para mí de uniformar de alguna forma la serie, esa historia que se volvió, porque no fue primero un libro, primero fue una serie que incluso fue publicada, se llamaba La Séptima, ¿no? Que fue publicada originalmente por el New York Times, con un texto que escribieron muy bonito acerca de lo que era ese centro histórico de Bogotá, pero para mí el blanco y negro era solamente una forma de que no me saltaran los colores, de apagar un poco todo, de quitar una variable que yo no podía trabajar, que era la del color. Entonces, no tuvo la intención de que parecieran de época o que estuvieran impregnadas de nostalgia. No, esa no fue la intención. Pero hoy en día le agradezco, porque creo que yo sí soy también un poco de eso, ¿no? Soy un poco nostalgia y soy un poco también como que pienso la ciudad también como con una idea de su pasado, y muchos de esos personajes del libro yo los veía como fantasmas, porque son personajes como de otra época, porque eso sí es cierto, son de hoy, salen por esas calles, pero tú los ves y parece que se quedaron algunos en los años 20, otros en los 50, otros en los 60, pero son como de época. Entonces creo que el blanco y negro finalmente funciona. Y en el caso del libro En el Café, me fascinaron esas fotos, esas imágenes. ¿Ahí buscabas esa ambientación también o fue algo que lo fuiste descubriendo durante el proceso? Pues es un libro de encargo, ¿no? Estos dos libros, La Luz Opaca e Inventario, son libros donde he dejado el alma, la billetera, todo lo he dejado ahí, ¿no? En el Café fue un libro que fue incluso el primero que hice, y fue un libro comisionado, y fue comisionado por la confianza que me tuvieron dos amigos. Uno de ellos es escritor y novelista, tiene una pequeña editorial, y yo había fotografiado, como director de foto, una adaptación de uno de sus libros, que se llama Esto huele mal. Se hizo una película, la dirigió Jorge Litriana, pero el autor del libro era Fernando Quiroz, y ahí como que se trabó una amistad, cuando no me había soltado el mundo como fotógrafo. Él me invitó a hacer un libro corporativo, que era un libro sobre los cafés, no sobre el producto que se toma, sino los lugares donde se toma café, y era por todo Colombia, que son
hay muchos lugares de esos que cargan o cargaban un nivel de nostalgia importante, porque en su momento la oficina de los señores notarios y de los jueces y de los abogados eran los cafés. En Bogotá los políticos se reunían en los cafés. Y la idea del libro era un poco rescatar esos lugares que eran como multiuso, donde no solamente se vendía la bebida, sino que ocurrían las conversaciones y se armaban negocios y se hacía todo tipo de actividades. Eso cada vez está desapareciendo, pero en el momento en el que hicimos el libro todavía quedaban algunos y era un recorrido por el país y los sitios donde se tomaba café. Pero fue un libro por encargo, fue un libro que tocaba hacer en un mes, con todas las fotos, y ahí no había mucho tiempo de pensar nada, ¿no? Ahí sí como que te jalaba la intuición, ¿no? Y sí había una libertad en que yo entraba al café que quisiera, que yo veía que podía funcionar o no, y entraba y salía, y durante un mes hicimos un recorrido por todo el país fotografiando lugares de café. Y sí, fue como el primer libro. Yo no lo considero un fotolibro porque creo que el fotolibro uno deja más todo, como te decía ahora, todo lo que es uno, y esto pues fue un libro práctico, un encargo, pero salió bien. Me alegra que lo hayas mencionado. Está muy bueno cómo se trabajaron las imágenes realmente. La composición me gustó mucho y el blanco y negro a mí para ese tipo de trabajos me mata. Realmente digo, esto sí o sí iba a blanco y negro. Es imposible imaginar ese tipo de trabajos a color, ¿no? Yo creo que le resta, el color a veces resta. Porque tiene esa carga de nostalgia y hay gente y a nosotros nos gusta sentir un poco como no desprendernos del todo de la historia, ¿no? Así es. No sé si la pregunta va a estar bien formulada, ¿no? Pero uno dice, bueno, para ser director de cine hay que estudiar cine. Sí o sí, ahí no hay cómo. Por más habilidad que uno tenga, tenés que tener una serie de conocimientos que es académico. En algún momento determinado necesitas lo académico para estar en cine, para dirigir una película. En el mundo de la fotografía no necesariamente tenemos que tener academia para hacer fotografía. De hecho, los primeros y grandes fotógrafos nunca pisaron una universidad o una escuela como para hacer grandes fotos, para ser los fotógrafos de los cuales hoy estamos hablando. ¿Qué nos define en esa idea? Por ahí me decís, no, hay que estudiar cine, también es más o menos parecido, no hace falta mucha academia. Pero ¿qué nos define como fotógrafos si no es necesariamente una formación académica? Uy, sí, no, la pregunta sí está bien formulada y es difícil de responder. Bueno, primero creo que realmente todo lo que uno necesita saber de cine sí lo puede aprender como en 15 días, ¿no? No es, o sea, estoy obviamente tal vez exagerando. Hay muchos cineastas increíbles que no fueron ningún y que no pasaron por ninguna escuela. De repente es más importante estudiar filosofía o estudiar humanidades o estudiar otra cosa para ser un buen cineasta, ¿no? Y yo creo que eso aplica también para la fotografía. Yo todavía no sé si encajarme o no el oficio de fotógrafo como algo oficial, ¿no? Porque a veces me pregunto, ¿qué me hace a mí fotógrafo? Yo simplemente tampoco tengo una formación estricta como fotógrafo, incluso tengo muchos vacíos en los temas de historia de la fotografía, de referentes, o sea, cada vez me nutro más, pero tengo muchos vacíos todavía. ¿Qué me hace a mí ser fotógrafo o ser artista? Es algo que estoy comenzando como a aceptar, que me ha costado mucho trabajo, que la gente me llame artista, porque yo siempre me he considerado un obrero de estos oficios, sobre todo en el cine, pero un obrero del cine y después un obrero de la publicidad, donde de alguna forma colaboraba con empresas más grandes, donde yo ponía mi oficio para que funcionara lo que tenía que funcionar, ¿no? Como fotógrafo ya no es tanto así, porque pues soy yo solo, a menos que haga alguna colaboración, un libro por encargo o un encargo fotoperiodístico, algo así, o publicitario incluso. Pero yo solo, con mi cámara, me puedo llamar fotógrafo, me puedo llamar artista, y yo creo que lo que podría ser un afirmativo para eso
es que esta es la suma de todo lo que he estado acumulando toda la vida, ¿no? O sea, en el caso mío es una acumulación de saberes, de vivencias, de viajes, de amores, de desamores, de dolores, de naceres y de muertes, que todo se acumula cuando yo salgo y trato de hacer una imagen, muchas veces sin un fin específico, pero que de alguna forma es una incesante búsqueda para condensar algo que no sé si he encontrado, ¿no? Creo que me estoy enredando mucho en la respuesta, pero es que no sé qué nos hace ser fotógrafos. Yo en algún momento pensaba, no, es fotógrafo la persona que se gana la vida con la fotografía, que puede pagar sus cuentas con la fotografía, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma como cuadrada de ver las cosas. Pues, obviamente eres fotógrafo si tú pagas sus cuentas con la fotografía, pero creo que hay muchas personas que no necesariamente pagan, por lo menos en totalidad, sus cuentas con la fotografía. Son grandes fotógrafos o fotógrafas. ¿Por qué? Porque tienen una obra que a mí me conmueve, porque tienen una obra que tiene un lugar en el mundo, porque tienen una obra que de repente a alguien le llamó la atención y la guarda o la comenta, y yo creo que eso ya te hace fotógrafo. No necesariamente tienes que hacer una exposición. Si hay una comunicación con el mundo y si eso está creando conversación, pues es que estás haciendo una obra fotográfica que resuena con una, dos, tres o cuatro personas. A mí me pasó que yo cuando más me sentí como autor fue cuando comencé a publicar fotos, porque fue cuando más interacción tuve con la gente y con la gente que no conocía. Porque en el cine siempre te decían, no, te quedó linda la foto, no sé qué, muy bien, todo, la película va, viene, ¿no? La publicidad, pues ya te dije que eran obras desechables, y no las recomiendo realmente, son peliculitas desechables. Pero yo sí siento que las fotos, como que mis fotos, en el caso específico, sí han logrado como tener un lugar. O sea, desde vivir en los muros de personas que conozco y que no conozco, aprecio mucho la materialidad en la fotografía, eso podríamos hablar, por eso los libros también. Entonces, como que ya hay una parte mía en el que flota por el mundo, que dialoga con las personas y que son fotografías. Entonces, pues, tal vez eso sí me hace fotógrafo, ¿no? A pesar de que a veces no paguen las cuentas. Que era como mi referente. ¿Qué le sobra o qué le falta a la fotografía ahí en Colombia? De lo que vos manejás, lo que vos ves, lo que te parece, ¿no? En la fotografía que hay hoy en día en las redes, en este mundo de imágenes tan colapsadas. ¿Qué le sobra? ¿Qué le está sobrando? Si es que le sobra algo, o qué le está faltando a la fotografía de hoy en día, 2026. Desde la mirada de un hombre que tiene recorrido en el cine y en la fotografía. Yo lo que siento que cada vez sobra más es el afán es la inmediatez, es el afán de producir, publicar, y todos tenemos de alguna forma que lidiar con eso, y sí es un problema, pero yo quisiera, o sea, pienso que sobra producción, incluso, que sobran fotos, ¿no? Sí. Puede ser duro hablar de esto cuando estamos hablando con tanto entusiasmo de la fotografía, pero yo siento que sobran fotos, ¿no? Y yo cada vez estoy haciendo menos fotos, incluso, ¿no? Porque ya me la pienso más, ¿no? Me cuestiono más muchas cosas, ¿sí? Me cuestiono incluso mi práctica de fotografiar gente extraña en la calle, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Cuando comencé a revisar el archivo para hacer el segundo libro, Inventarios, también era un poco el afán de que estaba hastiado de hacer fotos y de contribuir a la producción fotográfica. Y hacer un libro del archivo era casi como un reciclaje, ¿no? Era como no hacer más fotos, sino reciclar las que ya tenés y producir obra con eso. Y un fotolibro es una reinterpretación, finalmente, ¿no? De un archivo y una cantidad de trabajo. Y eso me parecía fascinante. Y tuve una experiencia incluso porque las jornadas eran intensas, era casi toda la mañana. Y muchas veces me había dado cuenta que era mediodía y no había desayunado.
porque era como redescubrir una cantidad de fotos que había olvidado y volver a verlas, catalogarlas, era casi como hacerlas de nuevo. Yo me sentía con una dinámica y una adrenalina similar a que siento en un buen día haciendo fotos en la calle, por ejemplo, ¿no? Era como descubrir, emocionarse, y eso me pareció muy valioso, y fíjate que no estaba haciendo ni una sola foto. Entonces yo creo que a veces sobran las fotos, ¿no? Yo sí creo que la superproducción de fotos y la necesidad de todo el tiempo estar publicando desde cosas que pueden tener algo de profundidad hasta la inmediatez de que todo es con imagen, o sea, lo que estás haciendo, lo que estás comiendo, la selfie, el viaje, todo. Y eso a mí me crea un poco de ansiedad. ¿Y la fotografía colombiana cómo la ves hoy en día? Si te das un paseo por algún género fotográfico ahí en Colombia, o qué sé yo, entre charlas de café y café con algún fotógrafo. Yo la veo bien y la veo creciendo a pasos agigantados, ¿no? Ahora mismo, mientras hablamos, están en un festival fotográfico en Medellín, donde hay una cantidad de fotógrafos reunidos en diálogo y en exposición. Pero yo veo que hay que cada vez hay como más, o sea, en la fotografía, digamos, en el fotoperiodismo veo como grandes trabajos y veo ya, pues, está muy pulido todo el tema, desde el técnico hasta el narrativo, pero también veo que hay fotógrafos de retrato que son increíbles, que solamente se dedican al retrato. Veo gente que trabaja en análogo, que está volviendo análogo. Veo la fotografía construida, la fotografía abstracta. Yo estoy fascinado. Yo sí creo que hay un universo que hay muy buenos fotógrafos y fotógrafas en Colombia, y de diversos estilos, ¿no? Y eso pues yo lo celebro, ¿no? Yo creo que está bien la fotografía en Colombia. Yo no sé si se puede hablar de una industria fotográfica. Digamos, esto que está pasando ahora en Medellín es un poco ya, es un buen signo como de una industria, pues donde ya hay anualmente una organización que reúne, que financia, que trae, que paga, ¿no? Pero esa es la parte que todavía a mí me sigue cuestionando, ¿no? ¿Existe una industria fotográfica incluso en el mundo? ¿Cómo funciona eso? Porque yo sí creo que hay una precarización laboral, digamos. La relación con los medios, con los editores, está muy difícil, y yo creo que sí está muy precaria, quiero decir. Entonces yo creo que sí, a nivel de industria, esta es una industria muy, no sé si llamarla gaseosa, es una industria difícil, y creo que está y va a estar muy afectada por el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque ya sé, de hecho, que hay muchas imágenes que no les interesa a los clientes, llamémoslos clientes, que son los que ordenan y pagan por una foto, contratar a alguien para hacer la foto, porque le hablan a un aparato y te sale la foto, y con eso comunican, y ya se está incluso haciendo arte con inteligencia artificial. Ese es otro tema que yo, pues no sé, a mí todavía me pone en un lugar incómodo. Realmente, ahí coincido con vos totalmente. No soy muy amigo de la inteligencia artificial, pero bueno, son los tiempos que hay. Para ir cerrando un poquito el programa, para no robarte más tiempo, la verdad está muy completo, muy interesante la charla que tenemos hoy. ¿Con qué estarías cerrando lo que queda de año? ¿Tenés algún proyecto desde lo fotográfico? Ya nos comentaste un poco desde la parte de cine, por ahí que sí estás involucrándote en algunos proyectos pequeños, pero desde la fotografía, ¿con qué seguís o estás en medio de algo? No, pues, sabes que sí, yo me siento que este año ha sido un año de receso, y no estoy peleando con eso. O sea, yo te digo que yo casi todos los días salgo con mi cámara, ¿no? Y salgo con una configuración para que sea muy liviana, pero te confieso que me devuelvo casi todos los días sin sacarla de la maleta, ¿no? Siempre la llevo ahí porque es como qué tal que encuentre un momento y pasa a veces y quiera fotografiar algo, pero por lo general le he perdido un poco el interés como a la calle. Siento que me interesa más pensar ahora en espacios, incluso sin personas,
que me interesa más tal vez incluso construir fotos aquí en mi estudio. He pensado incluso en bodegones y cosas de ese tipo, pero ha sido un año de receso y yo creo que o sea, donde no ha habido demasiada producción personal, propia, autoral. Y pienso que eso no está mal, que es como una posibilidad de replantearse todo, ¿no? Tengo un par de proyectos de libros ahora de encargo, que siempre son bienvenidos porque además son interesantes, es bonito lo que se puede hacer temáticamente, pero yo creo que estoy en un proceso de búsqueda en este momento, justamente de ver hacia dónde quiero ir con la fotografía. Y el que busca encuentra, dicen por ahí. Y quienes te quieran buscar para ver parte de tu trabajo, conocerte un poquito más, por ahí escucharon que haces trabajos por encargo y dicen, yo le quiero encargar a Juan algún tipo de trabajo relacionado a mi medio. ¿Por dónde te pueden ubicar? Bueno, eso es fácil. Tengo una página web que es juancristobalcobo.com y ahí, si buscan, están mis teléfonos, mis correos, todo. Pero a mí lo que sí me ha funcionado muy bien laboralmente, Instagram. A veces me peleo mucho con él, lo tengo bastante como quietico también, pero realmente la gente me busca por Instagram para trabajar. Entonces, un mensaje directo siempre, o como me buscaste vos, o para una colaboración, todo pasa realmente por ahí. Entonces, sí, y ahí están, en Instagram está mi WhatsApp, está todo, o sea, es muy fácil. Buenísimo. Lo tienes en tu celular. Bueno, Juan, no te quito más tiempo. Hice el ejercicio mientras íbamos con la entrevista de ir analizando el tema de la luz ahí en tu oficina al momento mientras estábamos haciendo la entrevista, porque Juan me dijo, mira, a medida que vaya avanzando la tarde, vas a ver, él está al lado de una ventana y entonces se iba cambiando obviamente el color ahí en la sala, en la oficina, por la luz, y la verdad bastante, siempre suave y con colores ahí bastante interesantes, llamativos. Ya ahora estamos casi oscuros. Esto también fue cuando te comenté que al comienzo entraba muy dura, sí. Para mí estaba muy fuerte, pero como sé cómo se va a mover el sol y sabía la hora, dije, si dejo las persianas a medio cerrar, que se veía muy bien a las 5 de la tarde, vamos a terminar y no me vas a ver nada. Entonces, Vamos por ahí. Así es el mundo del cine, así es el mundo de la fotografía. Permanentemente estamos viendo todo alrededor de una manera diferente, ¿no? O desde el cine o desde la fotografía, pero estudiamos todo, la luz, de dónde entra, de dónde sale. Yo estoy fascinado con la pared que tenés atrás, todo ese marco de imágenes, de fotografías. Son todas las pruebas de inventarios. Son las máculas que llaman, que son las pruebas de separación de color y todo eso. Un viaje interesante tiene que haber ahí de imágenes y de momentos para sentarse y ver un buen rato. Muy interesante, pero así somos en el mundo de las imágenes, del cine, de la fotografía, estamos siempre viendo y analizando todo a nuestro alrededor. Juan, muchísimas gracias por esta horita de programa, de conversa, por permitirnos entrar en tu mundo, no solamente de cine, sino fotográfico. Que lo que resta de año nazcan nuevos proyectos, se generen nuevas ideas, venga todo lo positivo para la fotografía y, ¿por qué no?, para el cine también. De repente te encontramos por allí en algún otro proyecto cinematográfico dando vuelta acá en Latinoamérica, así que sería genial. Es posible y va a ser lindo. No, gracias a vos, Fede, y de verdad fan de tu canal, o sea, que tenés todos los grandes invitados de Latinoamérica. Es muy interesante y me parece que son muy agradables y distintas, ¿no?, las entrevistas. La idea es esa, aparte de conocer un poquito más primero de quiénes están fotografiando Latinoamérica y cómo lo están haciendo, también que sean ellos que cuenten, que sea el invitado el que cuente y no el que está de este lado preguntando y que la gente no porque lo interesante de esto también son las anécdotas, son las visiones que cada uno tiene, que es el arquitecto de esta fotografía latinoamericana, quienes nos están enseñando qué se está haciendo y cómo, y de dónde vienen esas imágenes que a veces uno dice, pero no entendí este concepto, pero no entendí esta idea. Y bueno, muchas veces hay que conocer primero al autor para después entender la obra. Cosa que por ahí hay gente que dice, no, yo no entiendo este trabajo, y bueno, pero hay que conocer al autor, hay que conocerlo a fondo, hay que saber de dónde viene, qué estudió, qué no estudió, de dónde viene. Es mucho para analizar, para conocer.
lo que se está haciendo, ¿no? Para entenderlo. Y yo creo que esta es la mejor forma, que podamos Sí. tener unas charlas abiertas y expandirnos lo más que podamos. Es estar conversando, que también es una forma deliciosa de pasar el tiempo. Exactamente. Sí, porque fotografía vemos mucho. Ahora, ¿cuánto hablamos de fotografía? Es la pregunta que yo me hago por acá. Dice, ¿cuántas fotos hay y qué tanto hablamos de esas fotos? Que digo, bueno, vamos a ver si con el canal podemos equilibrar un poquito eso del análisis fotográfico que también es necesario hoy en día para precisamente evitar ese exceso de imágenes que nos están apabullando, que se hacen y no se ven, porque hay tanto que llega un momento donde vemos cada vez menos. Sí, por eso hay que tratar de las que más nos gustan, materializarlas, o sea, Imprimir. imprimir los libros y también ser muy cuidadoso con los libros, ¿no? Con los fotolibros, porque también hay un poco de exceso de fotolibros. No todos los fotolibros son necesarios. Y son tan Exactamente. difíciles y tan costosos de hacer que sí deberíamos ser muy... Aprovecharlos más. Sí. Exactamente. Bueno, Juan, ahí nos queda otro tema más para compartir para otro futuro encuentro. Las puertas abiertas del programa para cuando tengas algo que contar, quieras pasar un rato. Tengo ganas de charlar de fotografía. Nos tocas la puerta y acá con gusto nos sentamos y charlamos. Claro que sí. Buenísimo, te agradezco mucho. Bien, escuchábamos allí entonces a Juan Cristóbal Cobo, fotógrafo colombiano, nacido en Cali, radicado en Bogotá, con quien conversamos esta tarde-noche al momento de hacer la entrevista. Viene del mundo del cine, está en el mundo de la fotografía, va y viene, cruza imágenes estáticas con imágenes en movimiento. Lo tuvimos acá en el programa hoy charlando acerca de fotografía y de cine. Yo creo que es un programa para disfrutarlo, para sentarse. Si no lo hicieron, se sienten y lo escuchan de nuevo con un vasito de vino, una gaseosa, tranquilo, un cafecito, ¿por qué no? Si estás ahí en Colombia, un cafecito, y disfrutan de esta entrevista para seguir aprendiendo del mundo de la fotografía. Federico Murúa se despide, será hasta la próxima semana, donde estaremos con una invitada o invitado hablando en este mes de la fotografía, mes de agosto, de este apasionante mundo, obviamente, de la fotografía. Nos encontramos la semana que viene. Chau, chau.